Gracias por seguirnos en Telesur. Bienvenidos. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy en El Mundo desde el Sur hablamos de Estados Unidos. Organizaciones sociales y defensores de derechos civiles se manifestaron frente al Tribunal Principal de Washington para exigir la salida de los militares y agentes de migración de las calles de la capital. Protesta que surge al cumplirse un año del operativo federal en la ciudad, el cual ha dejado más de 13.000 detenciones, según denunciaron los organizadores. Esta, por supuesto, es una manifestación que da inicio a una jornada de 11 días de protestas continuas para denunciar los abusos cometidos bajo las políticas migratorias y de seguridad impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Vamos a analizar el rechazo que ha generado la presencia constante de la Guardia Nacional y de las fuerzas federales en la capital, vista como una ocupación injustificada que frena procesos judiciales y colapsa los juzgados locales. Vamos a estar hablando de esto. Antes, preguntarle a través de redes sociales, ustedes ya han contestado lo que hemos sondeado en el día de hoy sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, aquí tiene el código QR para que usted pueda participar en caso de que no lo haya hecho. Aprobación de Donald Trump es otro tema que abordamos el día de hoy. Aprobación de Donald Trump en Estados Unidos cae al 32%, el punto más bajo en las encuestas. ¿Cuál considera usted es la causa principal de este acelerado rechazo a 3 meses de las elecciones de mitad de mandato? Le invitamos a participar. Bien, vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia el doctor Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. Nos acompaña desde la ciudad de Los Ángeles. Muchísimas gracias, doctor Juan José, por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias, Luis Francisco, por la invitación. Es un gusto participar. Es un gusto para nosotros tener tu opinión. Se cumple un año, ¿no?, de un polémico despliegue militar en Washington, con protestas por considerarse, por supuesto, una vulneración de la autonomía, no solamente de la ciudad, sino de la población en general, y que demócratas cuestionan al afirmar que se han militarizado las calles de la capital a expensas del público. Pero preguntarte cuál es el balance de este despliegue, en tu opinión, de lo que ocurre hoy en día en Washington. Bueno, pues es negativo porque, como se sabe, desde que elementos de la Guardia Nacional, que para que se comprenda claramente, la Guardia Nacional son miembros del Ejército Nacional, que básicamente están bajo la orden de los gobernadores de cada uno de los 50 estados y territorios de los Estados Unidos, o bajo control de los Estados Unidos, pero no por eso dejan de ser militares, y al final de cuentas, en situaciones de emergencia, están bajo la orden del comandante en jefe de las tropas de todas las ramas del ejército, que en este caso es el presidente Donald Trump. Ahora, el conflicto surge porque el presidente decreta por mandato nacional de que estas tropas deben de ser desplegadas a varias ciudades de la Unión Americana, pero en el caso que estamos tratando, al Distrito de Columbia, que es donde se asienta el poder político nacional del gobierno federal, lo hace con lujo de fuerza, y al día de hoy tenemos cerca de 15,000 arrestados, aparte de que ha cundido el pánico entre los residentes del Distrito de Columbia y áreas aledañas. Recordemos que el Distrito de Columbia es un distrito geográficamente pequeño, que a sus lados colinda con estados como Maryland, como West Virginia, y otros. Entonces, todas estas poblaciones se sienten afectadas, no están de acuerdo con que se utilice al ejército de esta forma, cuando se entiende que no hay una emergencia nacional, nadie está invadiendo militarmente territorio nacional norteamericano. Sin embargo, se abusa de esta autoridad
por lo que en otros estados, como en el que yo estoy, en California, ante la pugna legal y política que se dio el año pasado, se fue a los tribunales y la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad para haber desplegado tropas del ejército y de las fuerzas navales a la ciudad de Los Ángeles para controlar a las poblaciones migratorias, buscando colaborar con las autoridades de inmigración para arrestar, encarcelar y posteriormente deportar a inmigrantes. Entonces, esta situación es diferente al Distrito de Columbia, repito, porque aunque el Distrito de Columbia no es estado, por esa razón está más bajo el control y la autoridad federal, y en este caso el presidente tiene mucha más flexibilidad para decidir si se despliegan o no se despliegan tropas federales del ejército en esa localidad. Pero la población en general, encabezada por la Unión de Libertades Civiles de América y el Comité de Abogados por Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, entre muchas otras organizaciones, como se mencionó al principio de este segmento de noticias, pues han estado encabezando demandas ante los tribunales y protestas como las del día de hoy frente al Tribunal Supremo, no solamente para que se remuevan a estas tropas federales del ejército, sino también para que cese esta campaña de persecución en contra de la comunidad inmigrante en general, bajo el argumento de que se están buscando a inmigrantes con récords de criminalidad y que representan un peligro a la seguridad de la ciudadanía, cosa que es totalmente falso y que lo único que se está haciendo aquí y lo que ha venido quedando cada vez más claro es que el presidente Donald Trump está involucrado con su gabinete en una suerte de preparación del terreno para una eventual ofensiva para detener e invalidar los resultados que cada vez apuntan de manera más convincente de que le van a ser adversos en las elecciones de medio término el día 3 de noviembre de este año. No pude no notar el hecho de que a la introducción de este segmento se mencionaba de que la popularidad en las encuestas que se hacen todos los días en este país sobre el presidente Donald Trump están por los suelos, están en niveles históricos bajísimos, a poquito más del 20% nada más. Y el rechazo a sus políticas migratorias cada día crecen más y más, y por eso es que la gente está perdiendo el miedo, y como se evidencia hoy allá en la capital de la nación, Washington DC, el pueblo empieza a salir a hacer sentir su presencia y su repudio a estas políticas racistas y neofascistas por parte del presidente Donald Trump y su gabinete. Sí, y sin duda hay otro punto muy importante, doctor. La administración de Donald Trump confirmó la extensión justamente del despliegue de la Guardia Nacional en Washington hasta enero de 2029. Vamos a ver los datos. Cuando sea el fin de su mandato, justamente se va a dar esta extensión con un aproximado de $1.400 millones, una cifra que corresponde al cálculo para los años fiscales 2027-2029, bajo el supuesto de mantener un promedio de 2.500 efectivos en la capital. Un operativo iniciado, recordemos, el verano pasado, por orden de Donald Trump, con el argumento de combatir el crimen, y que alcanzó unos 5.000 elementos durante las recientes conmemoraciones por los 250 años de la independencia. Líderes locales y legisladores han criticado duramente el gasto de los contribuyentes, calificando la presencia militar como vulneración a la autonomía de la ciudad y una maniobra política innecesaria, y sobre todo, doctor, pues un gasto y una cifra pues bastante importante que pudiese, dicen algunos, ser utilizada para un gasto social que se necesita en los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted ese escenario y, bueno, esta cifra? Bueno, totalmente de acuerdo con ese resumen tan preciso que acabas de exponer, en términos de que la población de la nación, la inmensa mayoría, que no estamos con esta
política denominada MAGA, sino que lo que nosotros queremos es que se atiendan las necesidades económicas, las necesidades sociales, las necesidades de servicios urgentes que la población tenemos. Y sin embargo vemos cómo cantidades exorbitantes de dinero se están invirtiendo no en atender esas necesidades urgentes de toda la población de este país, sino que se están utilizando e invirtiendo de forma innecesaria en movilizar aparatos represivos que lo único que van a traer pues son situaciones, a mí no me cabe la menor duda, muy negativas, como ya vimos acá en Los Ángeles, en el mismo Washington D.C., donde inclusive hubo pérdidas de vida de soldados del ejército de Estados Unidos que fueron o heridos o por lo menos uno del que yo tengo conocimiento que perdió la vida mientras supuestamente custodiaban la capital de la nación. Entonces la población cada día se exaspera más porque no ve que este gobierno está atendiendo lo que prometió en campaña, que es darle solución a los problemas de la carestía de la vida en todos los renglones: vivienda, alimento, vestido, lo básico, lo más elemental. Y por el otro lado está viendo que todo el dinero se está yendo a guerras innecesarias, a intentos de invasiones militares, a ataques y destrucción de infraestructuras de naciones y territorios inmensos en el nombre del pueblo norteamericano, cosa que ni el Congreso, que es constitucionalmente el único facultado para declarar guerras, ha dado su consentimiento, y obviamente esto se justifica bajo el argumento de que estas no son guerras sino operaciones militares especiales, pero que al final de cuentas el resultado es miles de millones de dólares malgastados, necesidades sociales, económicas y humanas que no se atienden, la desesperación que crece y un temor creciente de que lo único que estamos viendo es que se está preparando un aparato represivo sin precedentes en la historia de este país para el control social de las poblaciones, especialmente las más oprimidas, como son las minorías raciales y nacionales de este país, pero también sus sectores de trabajadores en general, sin distinciones de raza o etnia. Entonces, una situación sumamente explosiva que ya vimos en Minneapolis, Minnesota, en Los Ángeles, California, en Oregón y otras partes donde ha incurrido elementos de la Guardia Nacional y de las fuerzas de inmigración, supuestamente para combatir a la migración indocumentada, donde tenemos pues un resultado fatal, más de 60 muertos hasta el día de hoy, algo así como 65 muertos, ya sea a manos directamente de oficiales del Departamento de Inmigración de ICE o que fallecen bajo la custodia de elementos de centros de detención de inmigrantes o que lamentablemente han perdido la vida cuando trataban de ponerse a salvo de persecuciones a manos de oficiales de inmigración. Y al momento de ahorita, cerca de 70,000 detenidos en estos centros de detención, y para solo hablar del mes de julio que acaba de concluir, un promedio de arrestados por día de 1,500 obreros y trabajadoras arrestados y encarcelados, y muchos de ellos ya deportados a manos de las fuerzas de inmigración. Es un saldo verdaderamente horrible, doloroso y que no tiene razón de ser, y el pueblo está demandando que cesen esta campaña de persecución, de arrestos y deportaciones que están basadas en el racismo más puro y el odio hacia las personas de origen latino en este país, y de cualquier persona que muestre empatía y se solidarice, sean de la raza que sean, a favor de nuestros pueblos. Y que posiciona, por supuesto, el tema de las libertades civiles, la militarización y el gasto público como temas importantes de cara, como usted ya lo decía, ¿no?, a ese evento comicial de las elecciones de mitad de mandato muy atendido
atentos a todo este escenario, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Ha sido un gusto y un placer. Doctor Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes desde la ciudad de Los Ángeles, a propósito de cumplirse un año de este despliegue militar en la capital de los Estados Unidos. Vamos a despedir la primera parte del programa recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar con ese código QR que está viendo en pantalla sobre los niveles de popularidad del presidente Donald Trump que caen a mínimos a solo 3 meses del evento comicial el próximo mes de noviembre. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. A 562 días de iniciado su mandato, el índice de aprobación del presidente Donald Trump en los Estados Unidos cayó a un mínimo histórico de menos 25, 35% de apoyo y un 60% de rechazo, según datos recientes de varias encuestas precisamente que han mencionado este desplome, que responde principalmente al descontento generalizado por la reanudación de la guerra contra Irán, una guerra impopular que a juicio del 60% de la ciudadanía consume excesivos recursos financieros sin visos de resolución. Además, la gestión económica profundiza la crisis, el índice de desaprobación en inflación y precios se desplomó menos de 43, impulsado por el encarecimiento de la gasolina que pasó de menos de $3 a $4,48 por galón. Aunque la base republicana y los votantes tradicionales mantienen cierto respaldo, pues la insatisfacción se extiende incluso a bastiones conservadores, encendiendo alarmas de cara a las próximas elecciones de mitad de término en los Estados Unidos, como ya comentábamos en nuestro segmento anterior. Vamos a ver justamente el análisis de todo este tema. Me acompaña Marcela Romero, catedrática mexicana, actualmente profesora de Literatura y Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad del Estado de Nueva York. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenida. Muchas gracias Luis Francisco. Bueno, iniciar un poco, ¿no? Sobre esta aprobación de Donald Trump, 32%, el punto más bajo en las encuestas, un poco ya acercándose a Richard Nixon, incluso cuando el tema de Watergate, que en su momento también le pasaba factura a ese presidente norteamericano. ¿Cuál considera que es la causa principal de este acelerado rechazo, ¿no? A 3 meses de las elecciones de mitad de mandato? Sí, me parece primero que nada, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y con tu audiencia algunas ideas acerca de este fenómeno que está señalando. Me parece a mí que estas cifras, estas estadísticas revelan, diría yo, algo incluso más allá de solamente un fastidio, una insatisfacción con la administración específica de Donald Trump o contra de la figura de Donald Trump, sino me parece que revelan un poco el rechazo de la población a un nivel de normalización de la violencia en contra de la clase trabajadora en general, diría yo. ¿Y qué tipo de violencia? Me refiero a la violencia económica que se está viviendo. Mencionaste recién la subida, por ejemplo, del precio de la gasolina, que siempre es un índice importante para mantener el dedo en el pulso de la economía en los Estados Unidos, pero también esta violencia económica está conectada evidentemente también a una posición beligerante de esta administración que ha normalizado también un estado injerencista en el campo internacional. Y estas violencias también están conectadas con la violencia cotidiana, que también ya mencionabas tú y se mencionó en el segmento anterior, en contra de la clase trabajadora, sobre todo ahora la latina, racializada,
violencias que se ejecutan con total impunidad para las fuerzas de la ley que las perpetran. Entonces me parece a mí que el cúmulo de estas violencias, la percepción de estas violencias y el ver que no hay una respuesta de parte de la administración de Trump, eso es lo que está detrás de esta caída escandalosa de los niveles de aprobación del presidente Trump, pero diría yo más allá, ¿no? de todo lo que está pasando, del conjunto de políticas que en este momento están operando en los Estados Unidos. Sí, profesora, por otro lado, Donald Trump está, para algunos expertos, pagando un alto precio por el inicio de la guerra en Irán, cada vez menos comprendida, incluso dentro del propio bando republicano, y por las consecuencias sobre el poder adquisitivo, ¿no? El apoyo al conflicto ha caído entre las propias filas, los republicanos están 10 puntos menos seguros de que los demócratas de ir a votar en noviembre durante las elecciones. ¿Cómo está viendo también pues, este aspecto tan importante, el apoyo a una guerra que no tiene indicios de culminar? Exactamente. Hay numerosos análisis ya sobre los niveles catastróficos, digamos, ¿no? de los resultados de esta incursión bélica en contra de Irán. Me parece a mí que esta fue una política que viene de parte de la administración de Trump que no resultó como estaba planeada. No solamente me refiero a los objetivos militares específicos que en todo caso Estados Unidos, si sale de este conflicto, saldrá con un saldo negativo. Pero no solo me refiero a el mal cálculo en ese término. Me refiero también al cálculo que me parece a mí que la administración hizo de que podía controlar todavía su hegemonía, su nivel de aceptación dentro, al interior de los Estados Unidos, entre la ciudadanía, al movilizar estrategias y políticas nacionalistas y xenófobas, como por ejemplo la intervención o la guerra en contra de Irán, y intervenciones numerosas alrededor de América Latina y otros lugares en el mundo. Y también yo lo veo muy conectado con esta incursión xenófoba, racista, neofascista de la agresión en general a la migración, digamos, incluso hasta llegar a la criminalización de la migración, no al castigo de los inmigrantes indocumentados, sino en general un rechazo a la migración. Entonces me parece a mí que esta administración estaba jugando a esas dos cartas, la exaltación nacionalista, sobre todo ahora justo después del 250 aniversario de la independencia de este país, junto con esta intención xenófoba, digamos, que viene detrás de ICE y de todos los abusos de poder de parte de la presencia militar y todos los cuerpos de la fuerza coercitiva dentro de los Estados Unidos. Le falló el cálculo y me parece que la población no se fue, digamos, menos mal con ese anzuelo fácil que se ha movilizado antes en otros contextos también neofascistas o fascistas. Y el pueblo está viendo la desconexión que hay entre la necesidad económica, el deterioro que están viendo de sus propias condiciones materiales, la desconexión que hay entre esas necesidades y la respuesta del gobierno, que no tiene nada que ver, que es: me voy a ir a hacer la guerra contra Irán, que no tengo ningún plan realista para ganarla, y además voy a empezar a perseguir a una porción importante de la población. Voy a hacer que todo el mundo sea testigo y que pueda seguir esto en tiempo real en las redes sociales, por ejemplo.
y pensando que con eso iba a poder justificar sus políticas económicas. Le salió mal el cálculo. Desde mi lectura, eso es lo que está detrás, digamos, de este desplome de los niveles de aceptación de esta administración. Sí, profesora, por último, hablábamos en la primera parte del programa sobre la permanencia, ¿no?, de uniformados en la capital del país, en Washington, hasta el año 2029, con un presupuesto hasta de $1.400 millones, según estimaciones del Departamento de Defensa, entregada al Congreso. Y bueno, esto posiciona, ¿no?, el tema de las libertades civiles, de la militarización interna, del gasto público, de todo lo que hemos comentado, como ejes centrales, ¿no?, de ese debate de cara a las elecciones de mitad de mandato. ¿Cómo está usted viendo el clima social, ¿no?, teniendo en cuenta pues el próximo evento comicial de noviembre? Esa es una pregunta bien interesante porque a mí me parece que lo que yo veo en estas protestas específicas en Washington es el eco, quizá uno de los más visibles, pero el eco de un ánimo que existe en todo el país ahora mismo, una facilidad mayor de la gente para organizarse en protestas en la calle, que si bien todavía no es una movilización, una organización estructurada, me parece que tiene tintes de ir moviéndose hacia ese lugar. ¿Cómo se conecta eso para mí con los comicios que tendremos en este país en noviembre? Es interesante porque creo que porque si ponemos solamente el objetivo o nuestro ojo analítico en los resultados de las elecciones de mitad de mandato, puede ser que perdamos quizá un poco de lo más interesante que está sucediendo en términos de estas protestas. ¿Por qué? Porque dada la estructura de este país, de cómo se organizan los comicios y cómo se organiza el poder, esta estructura bipartidista, la única alternativa, digamos, o sea, hay dos panoramas posibles, ¿no? Que los republicanos mantengan el poder dentro del Congreso o que lo pierdan. Y me parece que para la gran mayoría de la ciudadanía, para la clase trabajadora en los Estados Unidos, cualquiera de los dos resultados va a ser más o menos el mismo en cuanto a los problemas que hemos estado hablando ya. Este nivel de descontento, ¿no?, de esta desconexión entre las necesidades percibidas de sus condiciones materiales y la respuesta del gobierno. No sé si va a cambiar mucho si llegan los demócratas a hacerse con el poder del aparato legislativo. No estoy muy segura que sea ahí donde se vaya a verificar el resultado más interesante de este rechazo a la administración de Trump. Yo pondría más un ojo y un énfasis en este ánimo del que hablaba yo antes, ¿no?, que está haciendo que la población cada vez se sienta con más energía, digamos, con una energía además que se contagie, que se ve para salir a la calle, para demandar un respeto y el mantenimiento, como decías tú, de sus libertades civiles, de luchas que se han ganado de esta misma forma en la historia de este país, ¿no? Ninguna de las ninguna de estas libertades se ha ganado gratuitamente, digamos, ¿no? Sí, interesante, por supuesto, esta lectura y muy atentos, por supuesto, no solamente al movimiento el próximo mes de noviembre, sino también, como tú dices, a todo el tema de la posibilidad de que la población siga exigiendo a las autoridades en ese país, pues todos estos temas tan importantes, tan sensibles para la población estadounidense. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros.
No, muchísimas gracias a ti, Luis Francisco, por la invitación. Marcela Romero, catedrática mexicana, actualmente profesora de Literatura y Estudios Latinos, Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad del Estado de Nueva York, a propósito de este tema, ¿no?, de la popularidad del presidente Donald Trump. Pero antes de terminar el programa, revisamos rápidamente la encuesta que hacíamos más temprano. Aprobación de Donald Trump en Estados Unidos cae al 32%, el punto más bajo en las encuestas. ¿Cuál considera usted es la causa principal de este acelerado rechazo a 3 meses de las elecciones de mitad de mandato? Bueno, el 42% de los usuarios a esta hora nos dice su guerra contra Irán impulsada por Israel, y un poquito más abajo se encuentra, por supuesto, el impacto de sus políticas económicas en la población de los Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias. La opinión de todo nuestro público es importante para poder sondear lo que sucede en nuestros pueblos en América Latina y el resto del mundo. Así finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.